Enseguida nos trasladamos nuevamente hasta el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, donde continúa la sesión extraordinaria. Es la 10ª sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside la congresista Karina Beteta. Al inicio de esta sesión, y también fue transmitida la exposición por Congreso Televisión, se presentó Claudia Cooper Ford, ministra de Economía y Finanzas, quien sustentó el proyecto de ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y establece también otras disposiciones. De igual forma hizo lo propio Elsa Galarza Contreras, ministra de Ambiente, quien sustentó el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 del sector a su cargo. Veamos el desarrollo de la misma. Quisiéramos saber qué es lo que está disponiendo su despacho respecto a esa problemática que simplemente los que tienen concesionados están impidiendo que se pueda tener un control del Cerro Escalera. Quisiera que por favor nos, referido a la ejecución del plan maestro, que importa mucho para que podamos en la misma línea del sector tener una conducta de conservación y protección de nuestros recursos naturales. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pacori. Señora Presidenta, muchísimas gracias por su intermedio a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza. Nos ha hecho una exposición casi detallada de las acciones que viene desarrollando el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, nosotros todavía encontramos una serie de preocupaciones en relación al Ministerio del Ambiente y algunas acciones que se están realizando en regiones como la región de Puno. Uno de los temas que nos preocupa es este problema que se ha dado o que se está dando por los fallos que está realizando o que podría darse a través del Tribunal Constitucional sobre los aportes por regulación que podía implicar en el presupuesto que tiene el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Si frente a este tema el Ministerio del Ambiente, ¿qué medidas estratégicas o de contingencia está sumando de darse el caso? Porque esto iría en desmedro del organismo de evaluación y fiscalización ambiental de la OEFA, además entendiendo de que, como lo ha manifestado dentro del presupuesto que tienen, el OEFA es el ente quien hace ingresos por aportes propios en mayor cantidad al Ministerio del Ambiente. Otro tema, y creo que ya debería de considerarse, lo ha manifestado, ya se encuentra acá en el Congreso de la República, para dotar de la ley marco hacia el cambio climático. Se van a generar una serie de líneas y creemos que hay sectores que están siendo afectados por el tema del cambio climático, como es el sector productivo, en el caso de la región de Puno. En esta semana de representación hemos estado viendo los efectos que está teniendo, por ejemplo, en los productores de café. Esto implica de que se tienen que sumar una serie de acciones, de medidas de adaptación hacia el cambio climático. No sé si esto está considerado o no para el presupuesto en el año 2018. Eso es un tema que también nos interesaría saberlo. Respecto al tema de los bionegocios andinos amazónicos que se están realizando a través del MINANCAF, estamos revisando las metas presupuestales que se tienen en el año 2017 y el año 2018. Si nosotros vemos las cifras, se están reduciendo estos presupuestos. Hay que destacar de que la ejecución de los planes de negocio, asimismo los proyectos que se están realizando a través del MINANCAF, tanto en las regiones de Puno, Cusco y otras regiones, y Madre de Dios, en algunos casos algunas autoridades y poblaciones nos han manifestado de que están teniendo resultados. Eso es un aspecto destacable, pero la otra preocupación es que hay zonas que se encuentran dentro de esta región, no están considerados en el mapa de priorización. Por ejemplo, en la región de Puno, el tema de la contaminación que está generando a través de la empresa Aruntani Soag en toda la cuenca de Allimayo, ¿por qué no se considera o se está reconsiderando a todos los distritos que se encuentran para ser considerados dentro del MINANCAF? O en el caso de la región del Cusco, la provincia de Espinar, quienes vienen sufriendo situaciones de contaminación que podían ser bien atendidos por el programa del MINANCAF. Asimismo, respecto al tema de la gestión eficiente de residuos sólidos, la ministra ha manifestado y nos ha manifestado en varias oportunidades de que ya se tiene la asignación presupuestal para el desarrollo y la implementación de los rellenos sanitarios. En la ciudad de Juliaca, esto es un problema álgido.
El problema es que las autoridades locales no están pudiendo tener el terreno con la licencia social. No sé si el reglamento que están sacando a través del Ministerio del Ambiente va a poder aperturar otro tipo de mecanismo para que las autoridades locales puedan de una vez buscar el saneamiento de los terrenos y la licencia social para así que estos proyectos se hagan de una vez tangibles. Eso es un tema que nos genera mucha preocupación principalmente en la ciudad de Juliaca. Se tiene la asignación presupuestal, pero si no encontramos otro tipo de salidas, estos presupuestos van a estar asignados y no se van a poder ejecutar en ningún momento. Respecto al tema de la minería informal y la minería ilegal que se pueden dar en la región de Puno, ha manifestado que se tienen 2 pilotos elaborados. Uno es el plan piloto para la remediación de sitios contaminados en los distritos de Cojata, Puno, y el otro es el plan piloto de recuperación de sitios degradados en el distrito de Ananea, Puno. En el caso de Cojata, Puno, que tiene que ver, supongo que es esto con la cuenca Suches, quisiéramos que nos digan con claridad de que si esto está considerando los problemas que se estaban generando en el vecino país de Bolivia, porque la contaminación que se da en la parte alta de la cuenca la está generando la minería ilegal y la minería informal que se realiza en el vecino país de Bolivia. Y nosotros cuando mandamos la documentación necesaria al Ministerio de Relaciones Exteriores, solamente nos manifestaban de que están previendo hacer un monitoreo binacional, más no acciones concretas. Creemos que esto va a ser una medida importante, pero es una medida que tiene que tener mayor claridad. Respecto al tema de Ananea, creemos que es un tema que sí se debe dar por el tema de la minería informal. Al final, manifestarle 2 temas, señora ministra. Nosotros en la región de Puno tenemos, y lo apreciamos mucho, nuestro lago Titicaca. Y nuestro lago Titicaca se está muriendo. Se está muriendo porque todas las efluentes del lago Titicaca están contaminadas. La cuenca Ramis está contaminada, la cuenca Llalimayo está contaminada y ambos terminan además contaminando por el tema de residuos sólidos más el lago Titicaca. No sé si hay acciones puntuales para la región de Puno a través de un proyecto para ver el tema de la remediación del lago Titicaca. Antes de darle la interrupción a la congresista Echevarría, solamente manifestarle de que otro tema que nos preocupa es el avance de la minería ilegal en la región de Puno. Nosotros tenemos el Parque Nacional de la Reserva del Baguaje Sonene. En las zonas de amortiguamiento, y ya nos han comunicado por ahí, hay denuncias de que en el propio Baguaje Sonene se estaría promoviendo la minería ilegal. Y no sé si tienen información desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para ver este tema. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Brevemente quiere hacer uso de la palabra la congresista Sonia Echevarría. Gracias, congresista Pacori. Presidenta, aprovechar lo mencionado por el congresista Pacori referente a la contaminación de los lagos. Nosotros también tenemos la laguna Chinchaycocha entre Junín y Pasco, la misma que viene siendo contaminada. Quisiera saber qué acciones ha tomado su ministerio a fin de cautelar la reserva natural que se encuentra en esa zona. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Sergio Dávila. Gracias, presidenta. Bueno, ahondarme un poco al pedido del congresista Pacori, presidenta, respecto al comentario del lago Titicaca, la contaminación, creo que es muy importante. Ministra, tomar en cuenta eso. Sé que Proinversión está trabajando arduamente en la APP. El ministro de Vivienda, Carlos Brus, también está trabajando. Por lo tanto, creo yo, presidenta, que sería bueno quizás hacer una reunión multisectorial donde podamos analizar y ver realmente y prestarle la atención debida a este caso. Y conjuntamente, parte de la contaminación del lago Titicaca es el río Ramis, que es uno de los afluentes que viene, digamos, contaminando. Destacar, presidenta, el trabajo que se viene haciendo a través del Ministerio de Medio Ambiente, porque creo que tiene temas sensibles y muy importantes. Por lo tanto, tenemos que trabajar con mucho cuidado,
con muchas pinzas el tema de presupuesto para este sector, un sector realmente que tiene el control del medio ambiente y las políticas, de la implementación de las políticas de medio ambiente sobre todo, ¿no? Manejar el tema sostenible de la diversidad biológica, la parte del crecimiento verde, adaptación del cambio climático, la eficiencia de residuos sólidos, que también ha tocado el congresista Pacori, donde quisiéramos ver, Presidenta, a través suyo, preguntarle a la ministra, sabemos que hay un programa GICAVIT que es muy importante, donde han priorizado algunas municipalidades, como vemos, por ejemplo, en el tratamiento de todo lo que sea residuos sólidos, y donde vemos que acá en lo que es relleno sanitario, por ejemplo, se ha construido en Bagua, en Ozapampa, en Posuso, en Huamanga, y también se está implementando adicionalmente en Andahuaylas, en Chancay, Yauyos, Jauja, Puno, Tarapoto y Sullana. Sullana es un sector muy importante, ministra, a través de la presidencia. Hemos estado la semana pasada y sabemos que no solamente es lo que es residuos sólidos, sino también lo que es las plantas de tratamiento, las PETAR. Realmente es terrible, como hemos visto cómo los desagües están fluyendo en las calles. Yo creo que, ministra, hay que prestarle mucha atención a esto. Una pregunta que me gustaría conocer o que se dé a conocer es respecto a cuánto de presupuesto, ministra, se cuenta y a cuántas municipalidades se piensa llegar con este programa pues, de equipamiento, lo que es residuos sólidos a través del GICAVIT, que creo que es muy importante. Sabemos que hay un adicional de equipamiento que serán total 23 municipalidades, según lo que está comentándose aquí, pero acordémonos que tenemos 1.850 y tantas municipalidades en el país. Bajo ese esquema de crecimiento, ¿cuántos años tendríamos que pasar para poder llegar a este equipamiento? Si solamente estamos considerando un total de 23 municipalidades que se contará con un equipamiento adicional de GICAVIT. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, señora Presidenta. Por intermedio suyo, saludar a la ministra Galarza. Yo voy a empezar mi exposición revisando la información que nos remitió hace unos minutos en la presentación de la ministra Cooper, donde mencionaba en el detalle, en el anexo 8, respecto a la reducción de marco presupuestal. Señora ministra, por intermedio de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente es uno de los sectores que está teniendo una reducción en los recursos directamente recaudados. Por ejemplo, hablaba la ministra que para este año, entiendo, ¿no? Porque ha presentado el proyecto de ley, está en el marco del proyecto de ley 1980 del 2017 que ha presentado hoy día la ministra, donde menciona que el CERNAM, por ejemplo, de 24 millones va a obtener más o menos 22 millones, la OEFA de 162 millones, 151 millones, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana de 567 millones a 200, de 567 mil a 283 mil. Y el Instituto Geofísico de 588.485.000. Entiendo bien que los recursos directamente recaudados son por cobros que ustedes hacen como corresponde a la institución, y más aún que es el ente rector del tema de la fiscalización ambiental, y quisiera abordar el tema de la OEFA porque en el último Expomín, este foro que organizan las empresas mineras que se lleven a Arequipa, donde participan básicamente empresas mineras y representantes del Estado, el defensor del pueblo se atrevió a expresar que los derechos humanos estaban relacionados a las inversiones. Pero hubo un representante, en este caso el responsable del SENACE, que también mencionó en esa expectativa tal vez de querer alegrar a las empresas mineras que estaban participando en este evento, en el sentido que los estudios de impacto ambiental eran muy extensos y que se debería tener instrumentos mucho más flexibles para poder facilitar la lectura. A mí me preocupa mucho, tanto como lo expresado por el defensor del pueblo, como también por el responsable del SENACE, porque entiendo bien que un estudio de impacto ambiental es elemental, es sustancial para viabilizar un proyecto de inversión minera. Más aún en un contexto donde mensualmente la propia Defensoría del Pueblo reporta información
del estado de los conflictos sociales. Y generalmente entre el 75-80% de los conflictos sociales están relacionados estrictamente a problemas socioambientales. Entonces, yo quisiera saber si es política del Ministerio bajo su gestión por intermedio de la Presidencia o solamente fue un exabrupto para alegrar, tranquilizar a los mineros, esta expresión. Porque entiendo bien que el estudio de impacto ambiental, señora ministra, por intermedio de la Presidencia, es de suma importancia y evidentemente es un estudio pormenorizado. Si uno quiere revisar un estudio de impacto ambiental de manera sucinta, puede recurrir al resumen ejecutivo, que es un expediente de unas 200, 300 páginas. El resumen ejecutivo. Un estudio de impacto ambiental probablemente van a ser unos 50 pioners o muchos más, porque se hace un estudio pormenorizado para evaluar el impacto que va a tener a nivel del agua, del suelo, del ruido, el impacto en la propia biodiversidad, y usted conoce mayores detalles. Quisiera saber al respecto, porque también es bastante peculiar. En este caso, la OEFA, por ejemplo, va a tener menor recaudación. Entiendo que los ingresos de la OEFA es también por las multas que han estado sancionando. Y quiero ser también muy explícito porque en el gobierno del señor Ollanta Humala, en esta lógica de querer flexibilizar nuestra legislación ambiental, bajo la premisa de incentivar las inversiones, porque se habían bajado los precios de los minerales, se deterioró nuestras normas ambientales y ha favorecido, inclusive han exonerado de pagos en sanciones donde ya la OEFA había intervenido por la contaminación ambiental. Entonces es importante que el Ministerio de Medio Ambiente asuma esa responsabilidad por todo lo que representa, señora ministra, más aún en este contexto de conflictividad social. De la misma manera, hay un trabajo muy interesante respecto a ordenamiento territorial, usted ha presentado, y en la propuesta que menciona es que para el 2018 se espera que 17 departamentos y 6 provincias tengan los estudios de zonificación ecológica y económica aprobada. Esto va a representar más o menos el 60.49%. Mi observación sería la implementación de este estudio. Porque ¿de qué sirve si se hace un estudio tal vez, y es muy probable porque tengo la experiencia de mi región en Apurímac, que se ha hecho hace muchos años ya, en la gestión del anterior gobernador regional, un estudio de zonificación ecológica, económica, pero son trabajos de gabinete. Lo que requerimos realmente es una participación activa de la población para poder identificar las potencialidades que tiene cada región y de esa manera identificar las zonas intangibles como el tema de las cabeceras de cuenca, que es el principal argumento de nuestras comunidades para poder reivindicar justamente su identidad, su derecho sobre los terrenos donde están ellos asentados desde hace tantos años. Entonces quisiera saber si solamente es a nivel de estudio, qué nivel de interiorización ha habido, de socialización con las organizaciones, con las comunidades sobre todo que están en ese ámbito de influencia. Quisiera comentarle, y esto para terminar, hay proyectos interesantes que vienen desarrollando desde el Ministerio de Medio Ambiente. Hay un proyecto que se ha desarrollado en mi región Apurímac y en muchas otras regiones con la cooperación belga, es para poner en valor la agrobiodiversidad. Ustedes están desarrollando más políticas independientemente del tema de la cooperación como Ministerio de Medio Ambiente respecto a la revaloración de la agrobiodiversidad, entendiendo que es un potencial, es nuestro principal recurso. Yo consideraría, inclusive si lo vemos no solamente monetariamente, es muy valioso para poder desarrollar nuestro país y sobre todo el tema de denominación de origen, el tema de certificación que debería tener para evitar que se esté pervirtiendo y se estén llevando de otros países. Yo termino, señora presidenta, por intermedio suyo, pidiéndole también que en las estrategias de calentamiento global usted ha presentado que se priorice el tema de la adaptación al cambio climático. Lo expresa y abiertamente en la exposición con el tema de resiliencia, pero evidentemente nosotros no somos los principales emisores de gases de efecto invernadero, como lo ha expresado el congresista Tubino, pero vamos a ser uno de los principales afectados. Entonces tenemos que ver de qué manera se desarrollan nuestras estrategias de adaptación al cambio climático, entendiendo bien que hemos vivido, imagínense este fenómeno del Niño costero,
estar muy relacionado al calentamiento global, aunque muchos quisieran negarlo. Entonces, en ese marco y en ese contexto, viendo las políticas de prevención y riesgo a los desastres naturales, ¿qué más se puede hacer desde el Ministerio de Medio Ambiente? No es todo presupuesto, en realidad son políticas de Estado que se tienen que implementar. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Villanueva, César Villanueva. El congresista Armando Villanueva. Gracias, señora presidenta. La próxima vamos a tratar de sentarnos frente a frente con César. Señora ministra, a través de la presidencia, no hay duda que su sector es uno de los más importantes, viene trabajando por superar los distintos desafíos y precisamente alrededor de ellos yo quisiera manifestarle, coincidiendo con mis colegas que han manifestado similar preocupación, de que en el tema de los residuos sólidos creo que la posibilidad de los rellenos sanitarios, las municipalidades que tienen mayor capacidad de gestión, así como las municipalidades que reciben mayor equipamiento e implementan rellenos sanitarios, tiene que ser mucho más agresiva, porque vemos que estos proyectos avanzan muy lento, o en el caso de que hubieran avanzado o den indicios de avance, no necesariamente esto se traduce en hechos concretos. Lo digo por lo que pasa en Cusco. Ahí tenemos un proyecto que está siendo promovido por el Banco Mundial, que inicialmente pretendía promover 3 proyectos de residuos sólidos para las ciudades de Cusco, Calca, Urubamba, pero resulta que 2 de ellos por lo menos ya han sido objetados en los propósitos iniciales. Un monitoreo mucho más persistente con equipos técnicos que tengan claridad respecto a lo que hay que hacer en este tema sería muy importante. Por lo que ha mencionado usted en el informe correspondiente en cuanto a los usos de los presupuestales, el OEFA como entidad ejecutora de la supervisión y el control ambiental resulta siendo muy importante. Sin embargo, quisiera preguntarle a usted a ver qué opina, qué está haciendo, qué va a hacer en relación a esta decisión del Tribunal Constitucional que ha dispuesto respecto de los aportes de regulación, que estos sean reconsiderados y particularmente que esto supondría no solamente que se reduzcan los aportes de regulación, sino también la devolución, inclusive con las consecuencias obviamente en la supervisión ambiental que serían limitadas, inclusive pudieran significar la desaparición del OEFA tal como se ha anunciado en los días anteriores, siendo que esta institución vive fundamentalmente de estos aportes. Así que quisiéramos saber cuáles son las medidas, cuáles son las previsiones que se han adoptado para evitar de que esto pueda ocurrir y contrariamente más bien qué está haciendo, qué va a hacer el Ministerio a su cargo para fortalecer el funcionamiento de una entidad como esta. Quiero coincidir con mi colega Arce cuando menciona nuestra preocupación compartida por el corredor minero Bambas, provincias altas del Cusco y Puno. Acabo yo de estar en Tambobamba, donde tuve la oportunidad de cruzarme en 2 horas o 3 horas de viaje con aproximadamente 100 camiones que transportan el mineral correspondiente, con muy poco transporte público, digamos, o particular. Estos 100, yo diría que ocupan tranquilamente, por lo menos en el tramo que hicimos, un 95% del transporte ahí. Y lo hago en recuerdo además de una sesión en la que compartimos conjuntamente la Comisión de Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas, la Policía, el Ministerio del Interior y su ministerio con su presencia, en la que quedamos como consensualmente la posibilidad de que Las Bambas pudiera presentar un estudio de impacto ambiental renovado. No sé si haya ocurrido, no sabemos si ha ocurrido esto, pero en el caso de que hubiera ocurrido, quisiera pedirle pueda tomarle mucho interés en el impacto ambiental que genera estos 100 camiones cuando pasan por esta carretera contaminando no solamente con el polvo, sino comprometiendo el agua que se utiliza para regar permanentemente el paso de los camiones, pese a que hay sectores pavimentados inclusive. El pavimento no habría logrado superar el polvo que termina contaminando a ambos lados de la carretera.
y el agua que no sabemos de dónde proviene, que termina comprometiendo el agua mismo que va a usar o usan los campesinos para la reproducción de sus actividades agropecuarias. Luego, en Cusco hay la necesidad de tener sistemas de control ambiental mucho más permanentes, ¿no? Y no hay laboratorios debidos. Lo digo porque el laboratorio que tenemos en Cusco, por ejemplo, que debía estar a cargo de la DIGESA, no tiene la instrumentalización correspondiente. Sería bueno que este cruce de labores transversales con los otros sectores se hagan de modo mucho más intenso y puedan traducirse en políticas de su sector. Lo digo además por lo que representan las políticas frente a la lucha contra la minería informal. Estoy acá con mi colega César Villanueva, con quien compartimos la tarea de la evaluación y las consecuencias del oleoducto y los derrames en el norte. Y todos sabemos, y usted mejor que nosotros, que una de las consecuencias que se acusan, no solamente por los efectos del oleoducto, sino que en las investigaciones en la salud de las personas, es la contaminación y la existencia de mercurio y arsénico. Mercurio que proviene de las prácticas de la minería informal, que ciertamente no tienen objetivos muy claros de ser implementados en los próximos meses, por lo menos, cosa que debía merecer una tarea transversal, compartida con los otros ministerios, pero mucho más agresiva en la consecución y la fijación de objetivos. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Modesto Figueroa, luego el congresista César Villanueva y terminamos con la congresista Tamar Arimborgo. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludándole a la señora ministra. Señora ministra, se tiene conocimiento que el Ministerio del Ambiente, a través del programa Minancaf, ha seleccionado a 16 unidades productivas en el marco del concurso 2017 de planes de econegocios en las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno. ¿Podría informarnos en total cuántas unidades productivas concursaron y cuánto de dinero se ha entregado a cada unidad productiva? También se tiene conocimiento que en uno de los últimos operativos contra la minería ilegal realizado en el mes de septiembre en Madre de Dios, intervino en el sector conocido como Mega 12, ubicado a la altura del kilómetro 102 de la carretera interoceánica, donde 5 personas fueron detenidos. Se incautaron 23 motores Nissan Yeusit, 23 bombas de succión, 20 tolvas de madera, 100 metros de alfombra y 500 galones de petróleo, y una moto lineal. ¿Podría usted informarnos en el presente año cuántas operaciones se han realizado, en qué regiones, a cuánto asciende el valor de los bienes incautados? Después, señora ministra, ¿qué cambios va a plantear su ministerio para la región de Madre de Dios, en vista de que el señor Pulgar Vidal satanizó a mi región, engañó al pueblo, engañó al mundo y paralizó en todos sus extremos, en toda su economía? Hoy en día está agonizando mi región. ¿Y cuándo los pobladores encontrarán, digamos, la presencia del Estado, y en vista de que también estamos cerca de la llegada del Papa Francisco? Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista César Villanueva. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar la presencia de la ministra Galarza. 3 temas, ministra, por su intermedio, presidenta. Uno, el Bosque Nacional de Protección del Alto Mayo, que ya fue tocado en parte por el congresista Trujillo. Solamente para complementar el hecho de que hemos visitado a usted en su despacho, hemos visitado al Ministerio del Interior en su despacho, hemos visitado al presidente del Consejo de Ministros en su despacho, y hasta el día de hoy no tenemos ninguna acción, excepto la denuncia hecha por los pobladores, ¿no?, a la Fiscalía. Pero ha perdido autoridad la policía, porque fueron secuestrados policías.
Ministerio Público porque fueron secuestrados fiscales. Los defensores del bosque, guardabosques. Y esa área natural protegida solamente tiene el poder de gente que se dice guardianes del bosque o la gente que ha tomado el control de eso para beneficio personal. Y va a haber movilizaciones que después tenemos que lamentar, pero ya han acudido a todas las instancias. Y luego no se venga con el cliché de que son agitadores y gente que se rebela. Segundo, ministra, por su intermedio, presidenta, el tema de OEFA. El tema de OEFA lo he escuchado atentamente. Comparto su optimismo, pero ese optimismo se tendrá que dar en la realidad. OEFA no ha cumplido un rol como debería cumplirlo, ha sido muy laxo frente a las empresas petroleras, frente a las instituciones u otras empresas que contaminan. Caso concretamente el oleoducto norperuano. Todos los informes del oleoducto norperuano han terminado absolutamente en nada.